Hemos tenido una primera lectura en número 21 acerca de la serpiente de bronce. No sé si habéis leído con anterioridad la historia, pero es una historia interesante. Es una historia que viene después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el desierto a la tierra prometida, ¿sí? Y en ese transcurso el pueblo se queja, es un pueblo quejica, es un pueblo que no ve la misericordia de Dios y se está quejando constantemente. Y aquí, en este episodio, vemos que Dios castiga al pueblo porque se ha levantado contra Dios. Aquí vemos, voy a leer el texto, dice: después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, o sea, vienen del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vale, justo antes había muerto Aarón. Sí, justo antes de eso Dios hace fluir agua de la roca. Sí, antes incluso de eso Dios purifica a los inmundos. Y en este caso ya el pueblo, viendo la misericordia de Dios, aún así se enoja porque Dios no es un mentiroso. Porque tú nos prometiste que nos ibas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y aquí estamos, como dice a continuación, voy a seguir leyendo el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les dice así: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, claro, escuchó la voz del pueblo y dice: ay, pobre pueblo, los traje allá y les mentí, no les dije que le iba a dar buenas cosas. No. Y Jehová, versículo 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si os dais cuenta, aquí el castigo viene de parte de Dios por un pueblo rebelde que es desagradecido. Un pueblo que no cree en la palabra de su Señor. Si el Señor le dijo que lo sacaría de Egipto, de tierra de esclavitud, y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, el proceso para llegar ahí muchas veces no es lo que nosotros pensamos. Es la voluntad de Dios que el proceso sea así. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios y creerle a Dios. Pero el pueblo no creyó a Dios, y por lo tanto Dios les envía un castigo con serpientes, y serpientes de bronce. Hay que tener en cuenta, hermanos, que este texto lo cita nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, el capítulo 3, que será el texto de hoy. Tengamos en mente lo que hemos leído sobre Números 21, 4 al 9. Ahora procedamos a Juan 3. Juan capítulo 3 del 1 al 15. Iba a ser hasta el 21, pero creo que el versículo 16 hasta el 21 amerita una predicación aparte porque es bastante denso, aunque se puede hacer una sola predicación de ello. Bien, teniendo en mente lo que la escena de la serpiente en Juan, en Números 21, de la serpiente de bronce, en número 21, vamos a leer Juan 3. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, aquí en la última parte, versículo 14 y 15, nos cita nuestro Señor Jesucristo el texto de número 21, el que hemos leído anteriormente. Entonces, aquí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: Nicodemo, yo soy esa serpiente. Vaya, no, vengamos arriba. Jesús la serpiente, ¿no? Ya llegaremos al punto, pero vamos a ver una cosa. Empezamos, 3:1. Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Era un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos era, por decir algo, él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín es la Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que diga la Corte Suprema de Justicia es que interprete la ley adecuadamente, es lo que es. Sin embargo, Nicodemo llega a Jesucristo a escondidas. Un hombre fariseo de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo era una eminencia, un príncipe, era un líder de los judíos que tenía el conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Y no solamente tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, sino que vivía de acuerdo a su credo, a lo que leía, ¿no? Por eso era un fariseo, era la secta más estricta de esa época. Estaban los saduceos, los fariseos y algún otro había por ahí. Pero él, dice aquí el apóstol Juan, dice que él era principal entre los judíos, lo cual quiere decir que era una eminencia, era un líder civil, un líder judicial, era una persona que estaba en alto cargo y que además de eso tenía un conocimiento, porque era un jurista de la ley de Dios. Y este dice que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vaya, entonces Nicodemo, que tenía el conocimiento, le dice: mira, Jesús, yo he venido aquí de noche a escondidas porque temo que los demás del Sanedrín me quiten la posición y me desposean de mis posesiones, porque ellos tienen una opinión diferente de ti, pero yo creo que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. O sea, Nicodemo tenía un conocimiento que le daba como conclusión de que Jesús venía de parte de Dios. Y sin embargo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
O sea, el pensamiento de Nicodemo con relación a Jesús era diferente que muchos de los judíos y fariseos de aquella época de Jesús. Muchos no querían ni saber nada de Jesús, pero Nicodemo tiene el respeto y le va y le dice estas cosas al Señor Jesús. Juan nos introduce en esta historia a Nicodemo. Este personaje, vosotros sabéis que el Evangelio de Juan al final dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito entonces de esta historia es esa precisamente. Entonces vemos aquí a Nicodemo haciendo una pregunta pertinente al Señor. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál fue la pregunta de Nicodemo? Ninguna pregunta. Nicodemo no hizo pregunta. Nicodemo debió haber preguntado algo. Entonces Jesús le responde a una pregunta que Nicodemo no preguntó. No es un trabalenguas. Jesús le dice a Nicodemo, le responde a Nicodemo con la respuesta a la pregunta que Nicodemo debía haber preguntado. ¿Cómo se hace para entrar al reino de los cielos? Entonces Jesús le dice, no hay pregunta, no hay ninguna pregunta. Sin embargo, Jesús responde a la pregunta que también tú muchas veces no haces. Y que es una pregunta que te podría salvar la vida. Es una pregunta pertinente que tú no haces, no solamente por ignorancia, sino porque a lo mejor no estás interesado en preguntarla. ¿Cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? Y esta es la pregunta que debió haber hecho Nicodemo. Sin embargo, Jesús le responde a esa pregunta que no hizo. Y le dice así. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo medio entendió. Nicodemo vio las cosas como se ven en la tierra. ¿Cómo nace uno? ¿Cómo nace uno? Un hombre pecador y una mujer pecadora tienen un hijo pecador. Y una vez nacido no puede desnacerse. Has nacido, ya estás nacido, eres un ser humano pecador, porque ha nacido de la carne. Un hombre pecador, una mujer pecadora producen hijos pecadores. Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto de nuevo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y hacerse esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tú me estás diciendo, Señor Jesús? No entiendo. Mi hijo, todos estos días lo tengo machacado porque normalmente siempre cuando me toca predicar utilizo mucho el texto que voy a predicar para leer en las noches y lo repito hasta que se lo memorice, él y yo. Y resulta que me dice, entonces que se pone como una bolita chiquitito y entra. No, eso es imposible, no pueden hacerse de nuevo así, porque en la vida tú decidiste nacer. No, tus padres decidieron que tú nacieras. No es una decisión tuya. Vicente fue nacido porque Vicente y su esposa decidieron que ibas a nacer. O sea, tú no decidiste nacer, fueron tus padres. Igual conmigo, yo no decidí nacer, yo nací y vine al mundo, pero por misericordia de Dios, a través de mis padres. No es una decisión mía. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Fíjate que aquí Jesús está corrigiendo a Nicodemo. Jesús está corrigiendo a Nicodemo. Nicodemo, a ver, ¿cuántos años tienes tú, Nicodemo? Nicodemo, ¿de verdad? ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nicodemo, no se puede nacer de nuevo otra vez de la carne.
Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento diferente. Tienes que ser hecho otra vez. Tiene que ser hecho otra vez. Y le dice así: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hay un juego de palabras. Aquí es, en hebreo sería ruah, espíritu, y viento. Y en griego sería neuma. La palabra neuma, como neumático, significa tanto espíritu como viento. Entonces dice aquí, el viento, el espíritu, el neuma, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del neuma, neuma es. Sí, no te maravilles de que te dijo ser necesario nacer de nuevo. El neuma sopla de donde quiere y oye su sonido. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma, todo aquel que es nacido del espíritu. Sí, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esto me supera. Yo soy un maestro. Yo estoy en el Sanedrín. Yo tengo todo el conocimiento que se tiene que tener para estar en la posición en la que yo estoy. Sanedrín de Israel, maestro de Israel. Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? En la versión de 1573 de la Biblia del Oso, dame un segundito, dice así. En la Biblia del Oso dice así: respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Aquí dice el maestro de Israel, como si hubiese muchos, pero es que Jesús le está utilizando una palabra que dice: eres el maestro de Israel. O sea, tú deberías saberlo. Y vienes a mí con todo tu conocimiento, con tu posición, y me dices que no sabes esto, Nicodemo. ¿Fuiste a la escuela dominical, Nicodemo? ¿Quién te enseñó, Nicodemo? ¿Quién te enseñó? ¿No sabes esto? De cierto te digo. Cuando dice de cierto te digo, es una verdad verdadera. Una cosa que tú tienes que creer. En griego sería amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Nosotros normalmente cuando el pastor habla o cuando alguien dice algo, alguna cosa de la palabra de Dios, uno dice amén. Pero el Señor Jesús no necesita que tú le digas amén. Él dice, no, amén, amén. O sea, lo que te estoy diciendo, presta atención, que es verdaderamente verdad. Es ciertamente cierto. Amén, amén. Te digo que lo que sabemos hablamos. Todos nosotros hablamos de lo que sabemos. Y lo que hemos visto, testificamos porque somos testigos. Y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Nicodemo, estas cosas que te hablé del nuevo nacimiento, estas cosas que os hablé del nuevo nacimiento son cosas terrenales. O sea, suceden aquí en la tierra. El nuevo nacimiento, como el nacimiento, como el nuevo nacimiento suceden aquí en la tierra. No es algo que sea del cielo. La obra del Espíritu Santo es una obra celestial, pero sucede aquí. Y tú la ves. Tú puedes, como dice Sugel en una de las predicaciones, no en la que estaba escuchando cuando venía, estaba viendo reviews y tal, sino en alguna otra, dice: la obra regeneradora del Espíritu Santo en cualquier persona, esa obra, podemos ver el impacto de la obra, ¿sí? Pero no podemos ni predecirla, no la podemos ni predecir ni producir. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo, sucede aquí en la tierra. Nicodemo, que sepas que yo te estoy hablando de cosas que tú puedes entender porque están aquí en la tierra, pero ¿sabes por qué no las puedes entender? Porque no has nacido de nuevo.
y no has nacido de nuevo, por eso no la puedes entender. Entonces es como el pez que se muerde la cola. Está tratando de morderse la cola, o el perro que se trata de morder la cola. Le está diciendo que para poder ver las obras del Espíritu tienes que nacer de nuevo. Y no puedes ver las obras del Espíritu si no has nacido de nuevo. Imaginaos el cacao que tenía Nicodemo en la cabeza. El maestro de Israel tenía en la cabeza un dilema. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo y entenderlo? No lo entendías. Y si yo te digo de las cosas que están en el cielo, dice aquí, de lo que sabemos hablamos, versículo 11, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le sumamos otra paradoja a Nicodemo. ¿Cómo? Señor Jesús, espérate. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Qué está en el cielo? Perdón. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si te estoy viendo, dice, eso es cierto. También. Porque yo soy Dios, soy omnipresente. Soy como hombre, soy visible y estoy delante de ti, pero como Dios estoy en la diestra de la majestad en las alturas. Yo soy el testigo fiel. Yo doy testimonio de lo que he visto y de lo que he oído hablar de Dios. También lo hablo, porque yo sé, yo estoy en el cielo y estoy aquí, hablando contigo, Nicodemo. El Señor Jesús estaba evangelizando a un líder religioso del Sanedrín. Y déjame decirte, hermano, una cosa. Tú puedes tener muchos años aquí en esta congregación. Tú puedes tener todo el conocimiento que lleva a la vida eterna aquí en esta congregación. Puedes tener muchos años en el Evangelio. Pero si tú no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Perdón. Lo que dijo Nicodemo, lo que dijo Jesús a Nicodemo: Nicodemo, tú puedes ser muy sabio. Tú puedes ser el maestro de Israel. Tú puedes tener todo el conocimiento. De hecho, tú puedes que tengas una alta estima con relación a mi persona. A la altura de Buda, de Mahoma. Eso no te va a servir, Nicodemo. La única manera de que tú puedas entrar al reino de los cielos es a través de un nuevo nacimiento. Y ahí es donde llegó Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Nicodemo, qué bueno que has venido de noche a escondidas. Luego me vas a recoger de manera visible cuando yo sea levantado. ¿Sabéis la historia de Nicodemo al final? Nicodemo fue con José de Arimatea a recoger el cuerpo de Jesús y a embalsamarlo y a ponerlo en una tumba nueva, porque Nicodemo al final entendió el Evangelio. Y gloria a Dios. Y eso espero que suceda con vosotros, hermanos. Nicodemo era un hombre que calificaba para futurible rey, habitante de los cielos. Nicodemo era una persona recta. Jesús decía acerca de los fariseos, decía: haced todo lo que os dijeren, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés, pero Nicodemo, ¿sabes una cosa? Te voy a enseñar una nueva cátedra. Lo que tú sabías de Moisés, déjalo a un lado, porque yo soy, como tú has bien dicho, yo soy el rabí. Yo soy el maestro del cual Moisés dijo: vendrá uno después de mí, el que enseñará todas las cosas. Lo que has aprendido hasta Moisés, olvídalo. Yo soy el maestro de Israel y te voy a enseñar algo que tú no has visto, pero yo sí lo he visto, y que tú no puedes testificar, pero yo sí puedo testificar. Y es que el Hijo del Hombre bajó a la tierra para hacerse uno con los hombres,
morir en una cruz clavado, ser levantado como la serpiente y dar mi vida en rescate por muchos. Nicodemo eso no lo sabía, pero sí tenía que haberlo sabido, porque el Antiguo Testamento habla del nuevo nacimiento de diferentes formas. Voy a leer algunos textos. Dice en Deuteronomio 36, dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Sí? Luego Ezequiel 36, Nicodemo, maestro de la ley, Ezequiel 36, seguro que lo habrán leído. Os daré corazón nuevo. Nicodemo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo, tu problema no era de ignorancia, Nicodemo, versículo 11. Tu problema no era de ignorancia, Nicodemo, tu problema es de incredulidad. Nicodemo, no crees en mí. Como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. Y Nicodemo, eso es lo que te vengo a decir. Te vengo a evangelizar. Todo lo que aprendiste del Antiguo Testamento lo aprendiste mal. No has entendido Ezequiel, no has entendido Deuteronomio, no has entendido que yo iba a venir, yo mismo os iba a salvar. Entonces, versículo 12, el Señor Jesús le dice: yo soy el que bajó del cielo. Juan 1:18, vamos a Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está repitiendo lo mismo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, pero está hablando en ese momento con Nicodemo, le ha dado a conocer. Yo doy a conocer verdaderamente al Padre. Yo no solamente digo lo que he visto, sino que testifico de lo que he visto. No digo lo que he oído, sino que testifico de lo que he visto. Nicodemo, yo soy el que descendió del cielo y soy el único que va a subir. Tú no has subido, nadie ha subido, solamente ha subido el que descendió de ahí. Y el único que ha descendido de ahí es el Hijo del Hombre. ¿Y sabes? En Juan 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es por voluntad del hombre, no es engendrado por el nacimiento como común, como tú, como yo, como todos nacemos aquí. No es por voluntad de carne, no es porque tú quieras, ni voluntad de varón, no es porque el hombre pueda, el hombre no puede, esto es por voluntad de Dios, versículo 13 al final, sino de Dios. Los que son engendrados, ni por voluntad de sangre, ni de carne, como todo el género humano, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que son engendrados por el Espíritu de Dios. Tú puedes saber todo lo que tú quieras saber. Tú puedes venir a la iglesia todo lo que tú quieras venir. Pero si tú no crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú te vas para el infierno. Tú puedes tener la más alta estima acerca de Jesús, pero si tú no crees que Él ha sido levantado en la cruz para morir por los pecados de su pueblo, tú no entrarás al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú no eres nacido del Espíritu de Dios. Entonces el Señor Jesús, versículo 14, después de haber acentuado toda la información, todo lo que tenía que decirle a Nicodemo acerca de su propio problema, de su deficiencia,
a pesar de ser un excelente hombre que apuntaba a ser un ciudadano del cielo. Imaginaos, hace poco ha muerto alguien, un hijo de Satanás, llamado Francisco, que ha dicho muchas veces que eso no es el Evangelio. Jesús era un perdedor, él era un perdedor. Hace poco ha muerto, ahora mismo está enfrentando el juicio eterno delante del Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién podría ir al cielo si no el Santo Papa, el pontífice, el representante de Dios en la tierra, blanco, sepulcros blanqueados, cuyo corazón está lejos de Dios, porque no han creído en aquel que fue levantado en un asta como una serpiente, como una maldita serpiente, porque la serpiente era un animal maldito. Y el Señor, en vez de decirle a Moisés en Números 21, en vez de decirle, oye, pon un becerro de oro en un asta. Yo me imagino que el Señor dijo, ¿para qué va a poner un becerro de oro en un asta si ya lo gastaron? Ya se gastaron la imagen del becerro de oro de fundición y me tocó castigarlos con eso. Pon una serpiente que es maldita sobre un asta y aquel que se ha picado, mordido, viva. Fijaos que la serpiente no evitaba que fueran picados. Simplemente, como dice un pastor, no tenía propiedades preventivas. Lo que tenía eran propiedades curativas. Lo que hacía la serpiente era curar de la muerte. Y oye, Nicodemo, te voy a decir una cosa. Versículo 14. 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ¿te acuerdas esa historia, Nicodemo? Cuando se enojó el pueblo y dijo que y no creyó en Dios porque pensaba que es un pan de aflicción, un pan aguao y aguapanela con arepa seca, sin sal y sin nada. Una cosa simple que tú nos sacaste de Egipto, donde había comida, cilantro, hay especias y todas cosas, pero éramos esclavos, pero estábamos allá sabrosos, esclavizados por el pecado y cargando y haciendo todo este tipo de cosas. Y tú me vas a sacar, Señor, y me sacas de allá para ponerme aquí en este desierto a pasar penurias. ¿Tú te acuerdas de eso, Nicodemo, que el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés? Pues oye, ¿sabes quién lo salvó? No fue Moisés como tú piensas. Fue Dios que le dijo a Moisés, levanta y hazte una serpiente de bronce. Moisés simplemente fue el instrumento y Jesús le está diciendo, yo soy esa serpiente. Así, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? El mismo que le dijo antes, el que está en el cielo, que descendió. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el pueblo de Israel, cada vez que eran picados y por su rebeldía, por su maldad, por no haber creído en mí, por no haber creído el testimonio de Moisés, así es necesario que ellos, así como sean picados, miren a la serpiente y miraran a la serpiente en el asta. Así es necesario que que cada uno de vosotros, por muy buenas obras que tengáis, miréis a la cruz y viváis. Que sepáis que nunca ha sido por obras. Dice Lutero en un libro de comentario a Juan del 1 al 4 que tengo, me parece maravilloso. Hay cosas con las que evidentemente no concuerdo con relación al bautismo, pero dice Lutero que tanto los turcos y el papado creían que la salvación era por obras. Y siguen creyéndolo, O sea, no ha variado. Han pasado 500 años y no han aprendido. Siguen creyendo que la salvación es por obras. Y Lutero dice, no, es que las obras son importantes. Un verdadero creyente
produce obras, pero las obras de los creyentes son obras para vida eterna. Son obras de una persona nacida de nuevo. Por lo tanto, son obras espirituales para la gloria de Dios. Pero una persona natural, una persona que ha nacido de la carne, carne es. Entonces, los productos de las obras de la carne, ¿qué son? Pues carne. Por muchas obras que tú hagas, siempre serán obras de la carne. La única manera, que es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque todas las obras que tú haces, todas y cada una de ellas, son carne, y tus obras de la carne producirán más carne. Pero las obras del Espíritu son para vida eterna. Y de ahí Santiago dice así: Dios, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo puede nacer una persona de nuevo? Un hombre no puede nacer por su propia voluntad. Una persona espiritual, una persona no puede nacer de Dios si no es por la voluntad de Dios. Y tú no puedes producir la salvación tuya, tú no puedes producir la salvación de tus padres, tú no puedes producir la salvación de tus hijos, pero tú sí puedes hacer algo. Pedirle a aquel que produce esa salvación que por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de mis hijos que no son nietos tuyos, porque Dios no tiene nietos. Ten misericordia de mis padres, ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia, Señor, porque yo no puedo producir la salvación. Yo puedo ver los efectos, puedo ver la obra, pero no puedo hacer absolutamente más nada sino darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú, Señor, puedes producir la salvación de mis hijos. Solo tú puedes provocar un cambio de naturaleza. Y cuando tú veas ese cambio de naturaleza en tu vida, entonces podrás ver al Hijo del Hombre. Y para ver al Hijo del Hombre tienes que mirar hacia la cruz y decir: yo creo en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para la remisión de mis pecados. Si tú no crees en Cristo Jesús, por muy bien capacitado intelectualmente que estés, no vas a entrar al reino de los cielos. Y he aquí una cosa muy importante que nunca decimos: no va a entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos fuera. Estamos fuera si no entramos al reino de los cielos. Si no estás dentro, estás fuera. Si tú no crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador, tú estás fuera. Tú estás fuera del reino de los cielos. Tú crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador, eres parte del reino de los cielos, estás dentro. You are in. ¿Sabes qué es la iglesia? La iglesia es el consulado, es la embajada, es la avanzadilla, es el hospital de los ciudadanos del reino. La iglesia es donde tú vienes a aprender las cosas de tu reino, a aprender las cosas de tu rey. Y cuando tú sales, eres embajador de Cristo. Pero la iglesia, para que tú entres a la iglesia, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Si tú no naces del agua y del Espíritu, estás fuera. Si tú naces del Espíritu Santo, eres parte del reino de los cielos. Y no hace falta que tengas todo el conocimiento que tenía Nicodemo. Fijaos, lo tenía y no lo sabía, debiéndolo poder haber sabido, pero no lo podía saber porque, claro, no había nacido de nuevo. Y si no naces de nuevo, pues no puedes entrar. Pero el Señor Jesús le resuelve el problema a Nicodemo y le dice: Nicodemo, no lo puedes producir tú. ¿Sabes qué? Dios puede producir eso en ti. Y lo puede producir en cualquier persona religiosa.
llámese Papa, llámese Rey Francisco el Feliz, o llámese Felipe el Hermoso, o llámese como sea. Dios es el único que puede producir el nuevo nacimiento en las personas. Porque así como tú no pudiste decidir nacer por ti, por tu propia voluntad en la carne, tampoco lo puedes hacer por el Espíritu. Y de aquí la salvación. La salvación es obra de Dios. El nuevo nacimiento es igual a la salvación. Si naces de nuevo, ¿qué pasa con los que nacen? Son amamantados, son criados, necesitan techo, comida, alimentación, todo el cuidado. ¿Qué pasa con el que nace de nuevo? Exactamente lo mismo. Tú lo vas capacitando, lo vas entrenando, le vas alimentando poco a poco, pero el niño tiene que crecer. El niño también tiene que comer él mismo la palabra del Señor. Por eso la importancia del jueves antepasado, ¿no? Sí. Que el pastor Julian habló acerca de que tenemos que comer palabra de Dios. Si no, ¿cómo vas a saber las cosas del reino? Nosotros podemos dar los instrumentos, pero yo no voy a coger la cuchara cada rato y dársela en la boca. Hay que crecer. Como el nacimiento espiritual, el nacimiento físico, tú vas desarrollando, primero gatea, luego vas caminando dando los primeros pasitos. Ay, qué bonito, mi hermano está. Ya no peca igual que antes, ya peca menos. Gloria a Dios, está dando los primeros pasos. Pero ese niño también tiene que crecer, tiene que empezar a alimentarse a sí mismo, a tener independencia, a coger la Biblia y hacer su propio devocional de estudio, no porque los hermanos en la iglesia lo digan, sino porque la palabra del Señor es preciosa para sus hijos. La palabra del Señor te alimenta, te fortalece, te da conocimiento de las cosas de allá arriba que no pueden ver los que están aquí abajo. La esperanza venidera, ¿sí? No le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ah? Todas esas hermosas promesas y verdades que el Señor tiene reservadas para sus santos. ¿Cómo la vas a saber si no lees la palabra de Dios? Y esto es lo que le estaba diciendo Jesús sencillamente a Nicodemo. Oye, tú puedes haber leído todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tú no naces de nuevo, tú no vas a entrar. Nicodemo, estás a 3 metros de la puerta del cielo, pero lo único que te falta, Nicodemo, es lo más importante: el salto de fe, creer. Así como Moisés levantó, versículo 14, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, esa serpiente, aunque te choque, era Dios, era yo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo? Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo inmundo por nosotros. Él fue levantado por nosotros. El pecado de todos nosotros recayó sobre Él. Por eso Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Te he desamparado porque eres pecado. Has cargado todo el pecado de todo tu pueblo, lo has cargado sobre ti, y no puedo soportar el pecado. Hasta que el Señor dijo: consumado es. El pecado fue condenado, crucificado en la cruz, y ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan según las obras de la carne, sino según el Espíritu. ¿No lo dice el apóstol? Pues esos son los que pueden entrar en el reino de los cielos, los hijos de Dios que han nacido por el Espíritu Santo, aquellos que creen que Cristo Jesús murió en esa cruz, murió en la cruz del madero, fue levantado para perdón y remisión de los pecados, no solamente pasados, sino presentes y futuros de su pueblo. Porque ¿sabes cuántas veces murió Cristo? Y para siempre. Una sola vez y para siempre, para perdón de los pecados, no solamente pasados, sino presentes y futuros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en el unigénito Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo te animo, si tú has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo y no has creído en Cristo Jesús como Él tiene que ser creído, como verdadero Hijo de hombre y como verdadero Hijo de Dios, como Dios y como hombre, enteramente Dios,
que se encarnó, el Verbo se humanó, como dice Juan 1, el Verbo se hizo carne. Si tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes que experimentar un cambio de naturaleza. Tienes que empezar poco a poco a detestar las cosas que son de la carne. No quiere decir que no podamos comernos un chuletón o tomarnos una copita de vino. No está mal, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú tienes que desear más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Nicodemo, ¿no has entendido? ¿Y sabes qué? Como conclusión os voy a decir, hermanos, por mucho que tú estés viniendo a la congregación y tú no muestres frutos de arrepentimiento, de conversión, tu venida a la iglesia es en vano. No te va a servir para llegar al reino de los cielos. Te animamos no solo a que vengas, sino a que examines tu corazón. Que te hagan la pregunta que Nicodemo no se hizo. Que le hagan la pregunta al Señor Jesús que Nicodemo no le hizo, pero que el Señor Jesús sí le contestó. ¿Cómo, Señor, puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer esto? Y el Señor Jesús te va a ayudar, te va a responder, te va a decir: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que conduce a la perdición. Entrad por mí, que soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la verdadera vid. Yo soy el verdadero Israel. Entrad por mí. Entrad por mí. Creed en Cristo Jesús. Nos alegra, nos encanta que vengáis a la congregación. Queremos que sigáis viniendo, y no solamente eso, que proclaméis la buena nueva de salvación a otras personas. Así, de esa manera, el reino de los cielos sigue creciendo y el rey va llegando a otras personas hasta que venga la consumación del reino, que venga el rey en poder y gloria, con los ojos como llamas de fuego desde el cielo, con voz de trompeta, con arcángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Venga y nos halle a la novia preparada. Somos la novia, somos la iglesia, somos hijos del reino. La única manera que tú puedas entrar al reino de Dios es creyendo en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No te sirve de nada que sepas mucho si tu corazón no ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesús, solo cree en Él, cree en su obra, cree en su sacrificio en la cruz, cree en el Señor Jesús para todas las cosas de la vida, porque si no crees en Cristo Jesús, tu vida es en vano. Y vana sería nuestra predicación si no creyéramos que Cristo Jesús, que Dios le levantó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que algún día vendrá para redimir a su iglesia completamente. Cuando venga en poder y gloria, nosotros junto con el Señor reinaremos para siempre. Eso es lo que cree un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que cree una persona que ha nacido de nuevo. Eres ciudadano de los cielos. Y si tú no has creído todavía, estás a tiempo. Estás vivo. No esperes cumplir 88 años y declararte pontífice de Roma para luego terminar yéndote al infierno. Cree en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén.